Ese día pensé que mi esposa estaría encantada de escuchar mi historia, pero ella dijo claramente que ir juntos es imposible desde que empezamos a vivir separados. Ella se ha vuelto más animada, incluso usa ropa que nunca antes había visto frente a mí. No pude. No puedo evitar empezar a sospechar de sus acciones y finalmente tomé medidas tan drásticas al presenciarla. Nunca lo supe. Mi nombre es Jon. Acabo de cumplir 50 años el mes pasado. Puede que no esté en una edad en la que se esperan felicitaciones, pero mi esposa Susan preparó un banquete. Y nuestros hijos me sorprenden con regalos para celebrar la bendición de una familia tan maravillosa. Realmente tengo suerte. Estoy agradecida por todo, especialmente porque Susan ha estado administrando nuestra casa y criando a nuestros hijos tan bien que nos conocimos en el trabajo y salimos durante 2 años antes de nosotros. Se casó, quería seguir trabajando por un tiempo y lo hizo, pero después de descubrir que estaba embarazada dejó su trabajo de mala gana porque yo quería que se quedara en casa. La creencia de que la esposa debe administrar el hogar y el esposo debe ganar para la familia puede ser anticuado, pero parece que no puedo cambiar esa mentalidad. Susan pareció entender y nunca se quejó, así que pensé que estaba de acuerdo con eso, pero esa fue solo mi suposición. Creé una atmósfera en la que ella no podía expresar sus opiniones y tal vez yo simplemente la convencí de que estuviera de acuerdo conmigo y yo tenía la ilusión de que nuestra familia era armoniosa después de que Susan dio a luz a nuestro hijo Tyler y 3 años después nació nuestra hija Lily. En mi carrera me dieron responsabilidades importantes para llevar una vida que podría ser descrito como una navegación tranquila. Tenía subordinados en el trabajo que dependían de mí. Era competente en mi trabajo y disfrutaba andar en motocicleta los fines de semana. Teniendo en cuenta que quería seguir trabajando incluso después de casarse, es posible que la década que pasó como ama de casa, desde el embarazo de Tyler hasta los años de la escuela primaria de Lily, se sintiera agotadora. Sin embargo, en ese entonces no podía entender sus sentimientos. ¿Quieres trabajar? Si mi salario es suficiente, necesitaremos más dinero a medida que los niños comiencen a tomar lecciones y eso es exactamente por lo que quiero trabajar para poder apoyar plenamente lo que quieren hacer, dijo con ojos brillantes, pero en ese entonces no noté esa chispa en sus ojos y terminó diciendo que Susan no necesita preocuparse por el dinero, aprendo lo suficiente y solo necesitas apoyar lo que los niños quieren hacer. Que Susan quería trabajar por razones distintas al dinero, tal vez entendiendo mi postura o simplemente estando consternada por ella. Susan se tragó sus palabras sobre querer trabajar y nunca volvió a mencionarlo. Eso no significaba que nuestro matrimonio se estuviera desmoronando. Saldríamos como familia los fines de semana y viajamos durante las vacaciones largas. Pensé que éramos una familia feliz. Susan, como ama de casa, cuidaba perfectamente la casa todos los días, cuidaba a los niños. Preparaba comidas deliciosas y esperaba mi regreso. Los niños también estaban creciendo para ser obedientes y fue agradable participar en actividades como el béisbol y el piano. Estoy realmente agradecido por todo, ya que todo fue posible porque mi esposa se quedó en casa y cuidó bien a nuestros hijos. Se graduó de la universidad y tuvo un hijo de inmediato, se casó a los 23 años y se convirtió en padre. Lily está disfrutando de su vida universitaria a los 20 años. Continué enfocándome en el trabajo de desarrollo en el campo y mis esfuerzos fueron reconocidos cuando me ofrecieron un traslado. Recién llegados en ese momento yo acababa de cumplir 50 años, incapaz de dar una respuesta inmediata. Pasé todo el día contemplando solo que Tyler se había mudado y Lily estaba en la universidad. Los niños habían crecido lo suficiente como para vivir sin que sus padres dejaran atrás nuestra cómoda vida por el campo. Comencé a pensar que pasar tiempo allí con mi esposa podría ser agradable. Sin consultar a mi esposa decidí aceptar la orden de transferencia. Ese día después del trabajo fui a casa y le comenté el tema de la transferencia a mi esposa por alguna razón que estaba convencida de que ella estaría encantada con la idea y definitivamente me seguiría. Sin embargo, su respuesta no fue la que había imaginado. No puedo ir contigo. ¿Qué dijiste? Hace un momento volví a preguntar dudando de mis propios oídos. No quiero vender esta casa y Lily todavía vive con nosotros, así que puedo ir contigo, ya que ella nunca había expresado su voluntad tan claramente antes. Me sentí rechazado y abatido, sintiéndome desinflado. Estaba sentado allí cuando mi esposa continuó: además, mis padres no tienen buena salud.
No puedo simplemente dejarlos atrás. Frente a eso no tuve más remedio que aceptar. Sí, sería preocupante mudarme con ellos sin sentirse bien, iré solo y luego volveré los fines de semana, eso suena bien. Te prepararé un banquete los fines de semana, dijo suavizando su rostro previamente tenso con una sonrisa. Siempre estuvo de acuerdo conmigo antes de que su repentina oposición me hiciera comenzar a sentir una ligera desconfianza hacia ella. Al mes siguiente fui solo al sitio del nuevo. Inicialmente, la fábrica marcó mi primera asignación en solitario, ya que la construcción aún estaba en marcha. Trabajé desde una oficina prefabricada improvisada manejando capacitación y otras tareas operativas durante ese tiempo. Pasé los fines de semana regresando a casa con mi esposa e hija que esperaban mientras la fábrica se llenaba más y la finalización se acercaba. Los viajes a casa se volvieron menos frecuentes, a veces cada 2 semanas o una vez al mes. Un día decidí regresar a casa inesperadamente sin informarle a mi esposa que estoy en casa. Anuncié mientras abría la puerta principal solo para encontrar la entrada abarrotada de bolsas y cajas de cartón de entregas, lo cual era inusual para mi ordenada esposa, y los zapatos esparcidos por todos lados. ¿Has vuelto hoy?, preguntó huyendo comenzando a ordenar la entrada. Pensé en volver a casa ya que el trabajo se ha ralentizado un poco, pero, ¿qué pasa con este lío? Preocupada por su bienestar. Lo siento, me resfrié y me he quedado dormida, dijo con una sonrisa de arroz. ¿Estás bien? No te esfuerces demasiado, gracias. No he ido de compras, así que, ¿qué tal si comemos fuera hoy? Ella sugirió que decidí salir a comer. Sin embargo, cuando regresó después de cambiarse, me sorprendió verla con una falda larga, una desviación de sus pantalones habituales y con un bolso desconocido. Vaya, has cambiado de estilo. Ha pasado un tiempo desde que la vi. ¿Tú con falda, crees? Esto es una herencia de Lily. Ella dijo que ya no la necesitaba, así que decidí usarla. Ella respondió con indiferencia. Quería creerle, pero la desconfianza que había surgido cuando ella se negó a moverse. Es inimaginable que mi esposa, que siempre se preocupó y se preocupó por mí, pudiera estar prestándole atención a otro hombre que no quería imaginar y mucho menos creer que ella podría traicionarme, pero, contrariamente a mis sentimientos, me encontré imaginando escenarios desagradables a medida que me volvía más distraído. Me reprendieron con más frecuencia al darme cuenta de que no podía cumplir con mi papel como gerente. Decidí tomarme un tiempo. Regresé a casa sin avisarle a mi esposa y confrontarla directamente. Me tomé un día libre el viernes y planeé usar la semana para regresar a casa. Salí temprano en la mañana. Llegué cerca de nuestra casa alrededor de las 9 de la mañana para evitar que me vieran. Estacioné mi auto en un estacionamiento cercano y estaba a punto de dirigirme a nuestra casa cuando se abrió la puerta principal. Por reflejo me escondí detrás de algo que mi hija dejó para la escuela. Te veré luego. Observé a mi esposa despidiéndose de nuestra hija. Ahora que mi hija se había ido, solo mi esposa estaría en casa, así que me apresuré a seguirla solo para verla también salir de la casa, presumiblemente para ir a algún lugar a espiar a alguien. Podría haber entrado y preguntarle, pero no, simplemente no pude reunir el coraje por temor a que pudiera descubrir alguna verdad no deseada. Incluso después de esperar 15 y luego 30 minutos, ella no salió, así que fui a un café cercano donde podía observar la entrada del asilo de ancianos y esperé a que ella saliera. Cuando ella se fue apenas pagué la cuenta y la seguí. Mientras la seguía me sentí como si estuviera en algún programa de televisión de detectives, emocionado por la emoción de la persecución a pesar de que se sentía fuera de lugar. Sin embargo, ella no se dirigía hacia ningún supermercado o área familiar. ¿Podría ser que estaba conociendo a alguien? La emoción se convirtió en una anticipación nerviosa. ¿Podría confrontarla si descubría un lado oculto de ella? Me sorprendió darme cuenta de cómo se había vuelto Mickey en la situación. A pesar de siempre estar orgulloso de mi confianza como hombre, ¿podría haber sido una caminata de 20 minutos desde el asilo de ancianos? Solo imaginar lo que me esperaba me llenó de tanta ansiedad que sentí como si mi pecho fuera a estallar. Luego entró enérgicamente a cierto lugar. Era una escuela de manejo. Ella ya tenía licencia de conducir. ¿Y qué negocio tenía ella allí? Me moví discretamente a un lugar donde podía ver el interior y la busqué allí. Ella estaba a punto de ponerse un casco. Luego se montó en una motocicleta y encendió el motor. Me froté los ojos con incredulidad, pero no hubo error. Era mi esposa aprendiendo a andar en motocicleta.
Se veía tan feliz como una niña emocionada por una clase tan esperada. Me sentí profundamente entristecido porque ella me había mantenido esto en secreto. Abatido, caminé de regreso a casa al abrir la puerta. Descubrí que mi hija ya había regresado. Papá, ¿qué pasa? ¿Te tomaste el día libre?, preguntó sorprendida al ver mi comportamiento desanimado. Sí, me tomé un día libre. ¿Sabías que tu mamá estaba trabajando? Deberías preguntarle a M directamente. Ahora tengo un trabajo de medio tiempo, así que me voy, dijo despidiéndose antes de irse. Me senté en el sofá de la sala recordando verla trabajando y tomando lecciones de motocicleta. Ella siempre sonreía en casa, pero la sonrisa que vi hoy mientras ella trabajaba y aprendía a conducir era diferente. Parecía irradiar desde dentro la creencia tradicional de que los hombres debían proveer y las mujeres cuidar del hogar. Había sido mi forma de vida, pero comencé a preguntarme si había sido demasiado restrictiva para ella. Quería evitar cargarla con las tareas del hogar, el cuidado de los niños y un trabajo, pero después de reflexionar me di cuenta de que si yo hubiera asumido la mitad de las tareas del hogar, ella podría haber seguido trabajando sin que fuera una carga demasiado. Verla tan vibrante y viva fuera del hogar me hizo darme cuenta de que lo que había estado haciendo podría haberlo hecho. Ha sido más un obstáculo que una ayuda perdido en estos pensamientos. Ni siquiera noté que la sala se oscurecía cuando el día se convirtió en noche, entonces escuché el sonido de la puerta principal abriéndose en el cuarto oscuro donde se suponía que no debía estar nadie. Mi esposa notó mi presencia y dejó escapar un grito como un llanto. Vaya, ¿qué pasa? Ni siquiera me había dado cuenta. Había asustado a mi esposa y me acerqué a ella y le dije, ¿qué estás haciendo en una habitación tan oscura? Ella encendió la luz y me miró. Lo siento, me perdí en mis pensamientos sentado aquí por un momento. ¿Tiene que ser ahora? Mi esposa guardó apresuradamente los alimentos en el refrigerador y tomó el delantal para empezar la cena. ¿Puedes sentarte aquí en lugar de preparar la cena? Ante mis palabras, ella dejó de alcanzar su delantal y finalmente se sentó frente a mí. Susan, lo siento, ¿por qué te disculpas? Alguien siguió a Susan hoy, tú me seguiste, sí, caminaste desde la mañana al asilo de ancianos. Lo dejaron allí después de las 3 p.m. y luego caminó hacia la escuela de manejo. Ella pareció un poco avergonzada al escuchar mi historia, pero pronto se rió y dijo, me atrapaste en todo. Lo dijo de una manera infantil. Lamento mantenerlo en secreto, pero eso se debe a que dudé. Parecía mucho más alegre y ruidosa que cuando vivíamos juntos, lo que me hizo preguntarme si su personalidad había cambiado. Al notar mi sorpresa, me explicó que estoy trabajando en un asilo de ancianos. Ahora hay muchas personas con problemas de audición o muy alegres, así que naturalmente terminé hablando así. ¿Por qué decidiste trabajar en secreto y por qué estás tomando lecciones de motos? Presioné queriendo respuestas claras de ella. Ella se quedó en silencio por un momento, pero luego me miró a los ojos y comenzó a hablar. Siempre me decías que no me preocupara dinero y me permitió querer trabajar. No se trataba solo de dinero, quería más conexiones sociales, quedarme en casa todos los días esperando a que los niños prepararan la comida y luego todo comenzara de nuevo. No podía soportar la idea de que mi vida fuera simplemente sobre ser ama de casa. Quería hablar con personas ajenas a nuestra familia. Ella compartió sus verdaderos sentimientos, miró hacia otro lado y luego hacia mí, así que cuando mencionaste la posibilidad de mudarme por trabajo pensé que era mi oportunidad. No podía ir en contra de ti con valentía. A otro y pensé en sacarme el carnet de moto. ¿Te interesaban las motos? La primera vez que monté una moto fue contigo. Siempre disfruté del viento en mi espalda cuando monté contigo, pero luego pensé, no debería ser más que solo estar protegido por ti. Todo el tiempo quiero estar contigo por mucho tiempo y disfrutar también de tus pasatiempos. Cada vez que saliste a andar en bicicleta desearía poder compartir esa alegría contigo, así que así fue. Lo tenía todo mal. Escuchar sus pensamientos internos me hizo querer abrazarla con fuerza allí mismo y luego un extraño malentendido. No me digas que pensabas que la estaba engañando. Ella se rió de mi comportamiento avergonzado y lo encontró gracioso. No, es solo que pareces tan animada desde que estoy. Fui y te vi con faldas. Me preocupé. Eso es absurdo. Sigo siendo el mismo, ya sea ahora o antes. Es porque trabajas tan duro que ahora puedo lograr lo que quiero.
Estoy muy agradecido por eso, así que una vez que obtenga mi licencia de bicicleta, habrá algo que quiero que hagamos juntos, ¿me escucharás, por supuesto, con una sonrisa radiante? Ella dijo, quiero hacer un recorrido en bicicleta contigo. Siempre quise intentar hacer un recorrido en bicicleta. Esto tomé una decisión, regresé al lugar de mi traslado y me dediqué a formar a mi sucesor después de haber nutrido talentos capaces de pasar el testigo a la próxima generación. Opté por retirarme anticipadamente de la empresa en ese momento ya. Había cumplido 55 años, ambos, mi compañía y mis subordinados, trataron de persuadirme para que me quedara, pero había logrado todo lo que podía, creyendo que pasar el testigo a nuevos individuos también es deber de los de arriba. Decidí renunciar con gracia. Después de retirarme, regresé a casa y en lugar de instalarme en una situación tranquila, vida de retiro, me hice cargo de las tareas del hogar, limpiando la ropa y haciendo los cuernos en lugar de mi esposa que trabaja en Caibin. También terminé cuidando a los hijos de nuestro pecado mayor, ya que mi nuera estaba embarazada de su tercer hijo. Me ofrecí a ayudar. Nietos mayores y de 4 años del jardín de infantes casi a diario y pasando las tardes jugando con ellos. Abuelo, ¿cuya bicicleta es esta roja y cuál es la tuya? Esta de aquí es de tu abuela. Estamos planeando salir en estas bicicletas este fin de semana. Wow, eso es genial, yo también quiero andar en bicicleta cuando seas un poco mayor. Obtén tu licencia de bicicleta y luego podremos salir todos juntos con la abuela y conmigo después de dejar a mis nietos en casa, preparar la cena y esperar a que mi esposa regrese. Regresar del trabajo se convirtió en mi rutina diaria. Ahora puedo entender completamente su deseo de permanecer conectado con la sociedad. Si pudiera, le diría a mi yo más joven, entendería lo que siente su esposa, la apoyaría mientras brilla. Es por eso que le sigo diciendo a mi hijo, casi de manera molesta, que lo considere. Los sentimientos de tu esposa, es tu deber como esposo apoyarla. Puede que sea la última persona en decir esto, pero es algo que aprendí de la persona más importante de mi vida.